Bueno, algunos me preguntan acerca de la bibliografía para este curso. Bueno, sí, principalmente la Suma Teológica. Después haremos referencia también a la Ética Nicómaco de Aristóteles, que es fundamental para la concepción filosófica general de Santo Tomás, como sabemos. Y por lo que se refiere a la bibliografía moderna, sería útil consultar el libro de Joseph Pieper sobre las virtudes. Joseph Pieper, que es un gran autor alemán, filósofo del siglo XX, que tiene ese libro famoso que supongo que ustedes conocen. No será el nombre, por lo menos. Bueno, las virtudes de Pieper. Está en español, está en italiano, está en inglés, creo. Sí. Sí. ¿El examen va a ser escrito o oral? El examen oral lo hacemos. Además, necesitaríamos recuperar algunas clases, porque la semana pasada no tuvimos y en enero tampoco vamos a tener, así que creo que deberíamos recuperar clases a la tarde. O a la mañana si tienen libre, no sé cuándo. ¿Cuándo les viene mejor? ¿A la mañana o cuándo tienen libre? Después de estas unidades, ¿nadie tiene seminarios o algo por el estilo? ¿Jueves tienen seminario después? Sí, también tengo. ¿Y a la mañana? Después de esta jueves, sí, también todo Seminario. No, otro día. Los martes que puede o los miércoles. Puedo yo en la tarde. ¿Miércoles pueden? Miércoles hasta las 2 horas. En la mañana yo puedo. No, los viernes no puedo. Yo puedo los viernes. ¿En la tarde? En la mañana. Los viernes. Todos los días. Sí, todos los días. De bachillerato también. ¿Los miércoles a la tarde pueden todos? Pero a las 5:30. No, tengo el martes. ¿Y los martes? No, sí, el miércoles de 3 a 5. ¿Los martes? Sí, los martes a la mañana. ¿Qué les parece? Martes 3 y cuarto. No, el miércoles en la tarde de 3:30 a... 3 y cuarto. El miércoles me queda más fácil. Martes, tercer y cuarto. Yo puedo los martes. Los martes. Martes, tercer y cuarto. ¿Pero qué día? No la tarde, ¿qué fecha? Tercer y cuarto. En la mañana. Bueno, Sí, las no, fechas tengo ocupada. Tengo el Valencia, gracias. fechas podemos hacer en noviembre, ¿no? Las primeras 3 semanas de noviembre. Martes está bien. Por la tarde. No, porque es decir, hay un curso que es Derecho, que vamos a tener recuperación de clases también. Entonces hay que ver. Pero va a ser al inicio de la tarde, pero ya a partir de diciembre o algo así. No. Probablemente lo más fácil sea por la tarde. Por la Porque tarde por la mañana casi todos coincidimos. Sí. Por la tarde los martes está bien. ¿Alguno no puede? No, yo no puedo. Por la Tengo mañana. máster. ¿Pero en qué horario? ¿Qué horas? ¿Y los lunes? Los lunes. No se preguntaban en mañana todos son... No, tarde. Y Por la tarde, si lo tenemos de 5:30 a 7, Sí, no hay ¿no hay problema. problema? Pero entonces eso sería para ellos. Las 5:30, ¿pero cuándo? Martes. Sí, martes. El martes tiene siempre. O los lunes de 5:30 a 7. Sí, o de 3:30. 3:30. Lunes 3:30, ¿está bien? Sí. Lunes a 3:30. Bueno, ¿Qué fechas? lunes 3:30. Todo Entonces, hacemos los primeros 3 lunes del mes de noviembre. Noviembre 2, noviembre 9, noviembre 16. Y el examen lo hacemos el día 19 de diciembre, creo que es, ¿no? Pero eso hay que confirmarlo porque tengo que hablar con el decano
y ver si entra en la sesión, si lo hacemos como examen anticipado, o si entra en la sesión normal, entonces va a tener que ser escrito, ¿no? Si es, pero no se preocupen por el examen, él dio. Te fue bien, ¿no? Bueno, este libro también les puede servir, un nuevo libro, Antropología Profunda. Tiene temas también que están conectados con lo que tratamos aquí. Muy bien. Vamos a ver ahora por qué es necesario que haya hábito. En la cuestión 49, artículo 4. El hábito comporta una disposición en orden a la naturaleza de la cosa y a la operación o fin suyo, según la cual algo se dispone a esto bien o mal. Para que algo necesite disponerse a otra cosa se requieren tres elementos. En primer lugar, que eso que se dispone sea otra cosa respecto de aquello hacia lo cual se dispone, y así esté respecto de él como la potencia respecto del acto. Por lo cual, si hay algo cuya naturaleza no es compuesta de potencia y acto, y cuya substancia es su operación, y el mismo es por sí mismo, ahí el hábito o la disposición no tiene lugar, como es manifiesto que sucede en Dios. Bueno, aquí Santo Tomás da una perfecta expresión de lo que tratamos de explicar anteriormente. Es decir, en Dios el acto es perfectísimo, por lo tanto todos los aspectos del acto están incluidos en uno solo. Esto es un misterio para la razón humana, incluso un misterio filosófico. Por un lado, Dios es uno, como lo sabemos a partir del análisis de las perfecciones naturales. Por otro lado, en Dios hay muchas perfecciones, porque todo lo que encontramos en la realidad creada está, y de una manera eminente, en Dios. Incluso, como decía San Juan de la Cruz, en Dios hay otras perfecciones que nosotros no conocemos, o sea, que no están reflejadas en las criaturas. Nosotros conocemos algunas, más o menos según la profundización que hacemos. Pero en Dios, que es acto puro, que es infinito como perfección, hay muchas perfecciones que no están aquí reflejadas en este mundo. Pero esto no se puede alcanzar a conocer por un don de Dios. Que haya más. Es un don de Dios. Saber esto, bueno, para conocerlo de una manera perfecta es necesaria la gracia, porque normalmente el hombre no está en condiciones de descubrirlo sin la gracia. Muy imperfectamente se llega a conocer a Dios sin la gracia. Ahora, estrictamente hablando, esto es posible también desde el punto de vista filosófico, metafísico. O sea, analizando la realidad de Dios, descubrimos que es la fuente de todas las perfecciones, sin ninguna limitación, y que por tanto no está limitado a las perfecciones que efectivamente están realizadas fuera de Dios. Nosotros lo podemos vislumbrar con la inteligencia, aunque justamente como no están manifestadas, no lo podemos saber directamente, necesitamos hacer una deducción. Por otra parte, todo nuestro conocimiento de Dios
es en cierta manera deductivo, en el sentido de que necesitamos hacer un razonamiento. Ahora, esa deducción no nos conduce a conocer la esencia de Dios. Lo que deducimos fundamentalmente es la existencia de la causa. Ahora, es la causa no solo del movimiento, Dios es primer motor, sino de todas las perfecciones que existen en el mundo, como se ven en las diferentes pruebas de la existencia de Dios. En Dios están todas las perfecciones de todas las criaturas, de manera eminente. Es la triple vía que ya está establecida por Dionisio en el libro de los nombres de Dios, de la afirmación, la negación y la eminencia. En Dios están todas las perfecciones de manera eminente. La razón puede conocer también, como dice Dionisio, que en Dios las perfecciones están de manera unida y compuesta, de modo tal que aquello que es opuesto recíprocamente en el mundo, en Dios no es opuesto, sino que coincide o se identifica. En el mundo, la perfección del hombre no es la misma que la perfección del animal o de la planta o del conjunto del universo material, etcétera. Todas estas perfecciones están como en su causa en la única realidad divina. Ahora, nuestra razón puede descubrir que Dios no tiene ninguna limitación como acto, analizando el ser y las otras perfecciones comunes que hay reflejadas en el mundo creado. La unidad, la bondad, etcétera, la belleza, todo eso está en Dios como acto puro, sin limitación. De aquí podemos deducir que existen otras perfecciones que no conocemos en este mundo y que están presentes en Dios. Ahora bien, el hombre llega a reflejar a Dios, es imagen de Dios, especialmente a través de sus actos, por lo cual dijimos que incluso manteniendo la complejidad de su ser, que es creado, el hombre refleja la unidad de Dios, en el cual están todos los actos como uno. En el hombre hay algunos actos, no todos. ¿Cuáles actos hay en el hombre? Especialmente aquellos a los cuales llega por la inteligencia. Siempre la raíz de todas las perfecciones humanas es la inteligencia. ¿Por qué? La inteligencia es la que une el alma con la realidad, con una realidad que es múltiple, que es muy rica, y que el hombre alcanza progresivamente. La voluntad en el hombre depende siempre de la inteligencia, en el sentido que es una fuerza o virtud, en este primer sentido de potencia activa, es una fuerza o virtud para alcanzar esas perfecciones que no tiene. Esa misma fuerza o virtud después recibe el reflejo de haberlas alcanzado, y esto es el acto del gozo espiritual. En Dios existe la voluntad en cuanto a este segundo aspecto, o sea, la voluntad en cuanto a su perfección, en cuanto al gozo espiritual, y también existe la voluntad en cuanto Dios es creador de cosas distintas de sí mismo. Y esas cosas las crea por su inteligencia y también por su voluntad. En cuanto no solamente las conoce, sino que efectivamente decide qué cosas han de hacerse y qué cosas no. El hombre es imagen de Dios, entonces, principalmente por la inteligencia y secundariamente por la voluntad. Este orden, según el cual es principal la inteligencia y secundaria la voluntad, corresponde a la naturaleza creada de la persona, en cuanto es realizable en el nivel natural. Desde el punto de vista sobrenatural encontramos una relación distinta entre la inteligencia y la voluntad que refleja las procesiones divinas,
del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, como el Hijo y el Espíritu Santo son personas divinas al mismo nivel, porque cada una de ellas es el mismo Dios, hay un nivel más profundo de la imagen, que a veces los padres llaman semejanza, según el cual el acto de la inteligencia y el acto de la voluntad están al mismo nivel, en cuanto reflejan las personas divinas. Ahora, en el orden natural no es así. Viene primero el acto de la inteligencia y después el acto de la voluntad. Especialmente en cuanto los consideramos como referidos a las perfecciones principales que el hombre encuentra por su inteligencia, que son las perfecciones metafísicas. Pero también se da eso en cuanto a las perfecciones, y más todavía en cuanto a las perfecciones de las cosas del mundo material, porque la inteligencia adquiere las perfecciones del mundo material en cuanto asimila las formas de las cosas por el conocimiento. O sea, el alma no solamente tiene su propia forma, sino que tiene las formas de todas las cosas, la forma del árbol, la forma del animal, la forma del mundo material en su orden, etc. Todo eso lo asimila el alma como perfección. Y aquí se ve también la primacía de la inteligencia, porque es evidente que la persona no se perfecciona en cuanto ama estas cosas del mundo material sin la inteligencia. Más bien se deteriora si ama las cosas del mundo material sin la inteligencia. Porque el amor implica una asimilación a la realidad amada, y cuando esas cosas que se aman son inferiores, la persona adquiere el nivel inferior de estas cosas a las cuales se asimila. En cambio, cuando las asimila a través de la inteligencia, la persona se perfecciona, porque no solamente tiene su propia forma, sino también otras formas. Y la voluntad lo que quiere propiamente es el perfeccionamiento de la persona, más que las cosas materiales en sí. Ahora, cuando se trata de las perfecciones metafísicas, el perfeccionamiento de la persona se da directamente, lo cual se realiza no solamente cuando se buscan las perfecciones metafísicas comunes a todo el universo, sino también las perfecciones metafísicas particulares, es decir, especialmente las personas mismas. Una persona se perfecciona cuando entra en contacto con otra persona. Ahora, ¿cómo se entra en contacto con otra persona? Principalmente a través de la inteligencia. Conocer la otra persona, hablamos aquí principalmente desde el punto de vista filosófico. En el orden teológico se dan todavía otro tipo de perfecciones que corresponden al nivel trinitario del cual hablábamos antes. Pero hablando estrictamente en el nivel filosófico, nosotros nos perfeccionamos en contacto con otra persona cuando alcanzamos de alguna manera, aunque sea indirecta, la inteligencia de la otra persona. De esta manera se realiza la imagen de Dios en el hombre. Como ustedes ven, es un proceso complejo, porque el hombre no es Dios y por lo tanto no tiene la unidad de Dios. Para esto tenemos que retornar al prólogo de la segunda parte de la Suma Teológica. Aquí está citado Juan Damasceno, autor de un libro de filosofía y teología que se llama La Fe Ortodoxa, en el siglo VIII, resumiendo la patrística griega. Dice aquí el prólogo: el hombre está hecho a imagen de Dios, como se dice, en cuanto que por imagen se significa que es intelectual y que tiene libre albedrío
y que tiene potestad por sí mismo. Y por eso, después que se habló del ejemplar, es decir, de Dios, y de las cosas que procedieron a partir de la divina potestad según su voluntad, queda que consideremos acerca de su imagen. Esto es, acerca del hombre, en cuanto que él es principio de sus obras, como teniendo libre albedrío y potestad de sus obras. El hombre tiene libre albedrío y potestad de sus obras. O sea, fíjense la correspondencia que establece Santo Tomás aquí. Dios realiza actos según su voluntad y según su poder, es decir, según su virtud. El hombre también realiza actos según su potestad y según su virtud, que es lo que indicamos justamente en nuestro análisis. El hombre tiene potencia activa y tiene hábitos. Ahora, mientras que en Dios la potencia activa y el hábito se identifican con su acto perfecto, en el hombre no. Porque el hombre no tiene la misma perfección de Dios y por lo tanto no tiene la misma unidad. De lo cual resulta que, mientras que en Dios el acto segundo también se identifica con el acto primero, en el hombre no. Sin embargo, en el hombre se da la imagen de Dios en cuanto él por sí mismo alcanza el acto segundo. Aquí está la clave de la imagen. Él por su propio poder alcanza el acto segundo. A diferencia de las cosas naturales del mundo material que requieren un acto externo para alcanzar su propia perfección. El hombre, en cambio, por sí mismo realiza las operaciones. Esto es a través de la inteligencia, ¿no? Porque... Lo cual se da principalmente a través de la inteligencia. La voluntad, por eso, depende de la inteligencia. Es una potencia espiritual que tiene toda su raíz en la inteligencia, aunque no se identifica con la inteligencia. Esto será muy importante para entender la naturaleza de las virtudes cardinales, porque, como veremos, hay una que está directamente en la inteligencia, que es la prudencia, y hay otras que están en las facultades apetitivas, que son la voluntad y las otras dos potencias subordinadas a la voluntad, que son el apetito irascible y el apetito concupiscible. Entonces, todo el orden moral depende de la inteligencia. Y toda la potestad humana para realizar actos que perfeccionan al hombre depende de la inteligencia. Esta es la clave de la moral en la concepción aristotélica y sobre todo tomista, que perfecciona la aristotélica. Y está también en los padres de la Iglesia, especialmente en San Juan Damasceno, como hemos citado. O sea, la clave está en la inteligencia. Por supuesto, después cuando llegamos a un nivel teológico, el amor adquiere una nueva prerrogativa que corresponde al reflejo de las personas divinas. Incluso en el orden sobrenatural decimos que la caridad es superior a la fe. La caridad está en la voluntad y la fe está en la inteligencia. ¿Por qué es esto? Porque las personas divinas en este mundo todavía no las podemos reflejar adecuadamente ni asimilar. Eso sucede en la vida eterna y por eso la voluntad es la que principalmente nos conecta con las personas divinas que todavía no tenemos y que todavía no podemos reflejar perfectamente en nuestros actos.
En cambio, en el orden de la naturaleza humana estrictamente considerada, sin la gracia y sin la caridad, el constitutivo fundamental es la inteligencia. El hombre se realiza por la inteligencia. Ahora bien, esta realidad está asimilada por la gracia, no está destruida por la gracia, sino que está perfeccionada por la gracia. O sea, en el orden sobrenatural tiene un primado la voluntad, que está perfeccionada por el hábito de la caridad y por el acto de la caridad, pero eso a su vez perfecciona la naturaleza humana y por lo tanto la inteligencia realiza de una manera más perfecta a la persona. Porque la caridad es el ápice de todas las virtudes que reordenan todas las otras y también las virtudes cardinales de las cuales hablaremos aquí. Efectivamente, en el orden sobrenatural hablamos de virtudes cardinales infusas. Aquí vamos a hablar de las virtudes cardinales según la naturaleza, es decir, las virtudes cardinales adquiridas. Luego hablaremos de las virtudes cardinales infusas, que corresponden a la gracia. Pero esto corresponde a un estudio teológico. De hecho, las virtudes cardinales humanas adquiridas no se pueden realizar perfectamente sin las virtudes cardinales infusas, que vienen junto con la gracia y por lo tanto con la caridad. Desde el punto de vista filosófico, nosotros hablamos de aquello que es accesible a la razón. Ahora bien, la consideración moral es iluminada por la visión teológica, sin dejar de ser filosófica. ¿Por qué? Porque cuando contemplamos al hombre perfeccionado por la gracia y por la caridad, entendemos mejor también cómo funciona según su naturaleza. Por eso Santo Tomás desarrolló la moral de una manera más precisa que Aristóteles, porque podía considerar la operación del hombre y su ser como ya restaurado y perfeccionado por la gracia. De una manera paralela a lo que sucede en el orden estrictamente metafísico de la consideración de la creación, por ejemplo. Descubrimos mejor lo que es la creación, o incluso la filosofía a veces lo descubre en absoluto cuando tiene la mirada teológica, porque Dios en la Sagrada Escritura revela que Él es el creador y lo hace captar de una manera más clara, a través de las relaciones que están manifestadas en la misma Escritura entre las cosas creadas y Dios, especialmente entre el hombre y Dios. Lo primero que se requiere, entonces, volvemos al artículo 4 de la cuestión 49, lo primero que se requiere para que algo se disponga a otra cosa es una alteridad, una distinción entre la potencia y el acto. Lo segundo que se requiere es que aquello que está en potencia, otra cosa, se pueda determinar de varios modos a diversas cosas. Y lo tercero que se requiere es que muchas cosas concurran para disponer el sujeto a una de esas cosas hacia las cuales está en potencia. Las cuales muchas cosas se puedan conmensurar de diversos modos, disponiéndose bien o mal a una forma u operación. Y el artículo concluye diciendo que porque son muchos los entes
a cuyas naturalezas y operaciones es necesario que concurran muchas cosas que se pueden conmensurar de diversos modos, por eso es necesario que haya hábitos. Resumo la visión que está supuesta en este análisis. La visión es esta: la unidad divina, perfectísima, está reflejada imperfectamente en la creación. La creación implica muchas perfecciones, por decir así, dispersas. La inteligencia humana, de manera progresiva, reconstituye en la persona la unidad divina, en cuanto recoge todas esas perfecciones dispersas en el universo, podríamos decir. Y las recoge ordenadamente, es decir, reflejando el orden del universo, que a su vez refleja a Dios. Ahora bien, el hombre, para adquirir esas perfecciones que están en el universo, no puede usar directamente su inteligencia sin utilizar también otras potencias, porque la inteligencia necesita la imaginación. Y para tener las imágenes adecuadas necesitamos realizar a su vez otros actos con la afectividad y sobre todo con la voluntad. Con la voluntad, por así decir, seleccionamos las imágenes que tenemos dejando de lado otras. Y esto de manera progresiva. Si una persona se deja llevar simplemente por la imaginación, termina perdiendo el uso de la razón. Esta es la raíz, en el fondo, de la psicosis, de la enfermedad mental en la cual se pierde el uso de la razón, que la persona se deja llevar por la imaginación y no utiliza su voluntad. ¿Para qué? Para seleccionar las imágenes que efectivamente perfeccionan la inteligencia, o que permiten a la inteligencia realizar sus actos. Ahora, esto es la raíz metafísica del perfeccionamiento operativo humano. En la práctica, esto se realiza con muchas operaciones complejas a lo largo de toda la vida. Es necesario que nos desprendamos de ciertas imágenes confusas y adquiramos otras cada vez más precisas. Esta doble operación se puede hacer solamente con la voluntad. Ahora, como el hombre no ejercita solamente la voluntad para tener imágenes, sino que necesariamente tiene que ejercitar potencias sensitivas, porque las imágenes son de orden sensitivo, por eso la voluntad gobierna otras potencias que son la afectividad irascible y la afectividad concupiscible, a través de las cuales alcanzamos las cosas materiales de manera tal que estas cosas materiales estén al servicio de la inteligencia, produciendo las imágenes adecuadas. Por eso el perfeccionamiento moral es necesariamente complejo. Se realiza a través de una pluralidad de actos. Y por esto mismo es necesario que haya hábitos. Estos hábitos son entonces como principios de orientación dentro de la multiplicidad. Dicho de otra manera, el mundo es demasiado complejo para las potencias espirituales humanas. Es necesario que estas potencias estén orientadas dentro de esta multiplicidad.
y esto se realiza en concreto a través de los hábitos que denominamos virtudes. Los vicios son una corrupción de estos principios orientadores. En vez de ser principios orientadores, son principios desorientadores. Los hábitos buenos, entonces, dan una estructuración a la persona de manera tal que en medio de la multiplicidad del mundo corpóreo pueda adquirir progresivamente las imágenes que sirven para el perfeccionamiento de su inteligencia. Ahora bien, estas imágenes las adquiere a través de la relación de la persona con las cosas materiales, incluyendo las otras personas en su dimensión material. ¿Una imagen es para usted solo cosas materiales o también afectos, pensamientos? Los afectos no son imágenes, sino que son tendencias hacia las cosas materiales o hacia las personas en su dimensión material. La imagen es la representación de las cualidades sensibles de una cosa, y pertenece al orden del conocimiento. En cambio, los afectos pertenecen al orden de la tendencia o del apetito. O sea, dentro de la estructura humana, los afectos están al servicio de las imágenes y las imágenes al servicio de la inteligencia. Por supuesto, la inteligencia no llega solamente a las perfecciones comunes, metafísicas de las cosas, llega también a perfecciones más particulares y llega a las formas de las cosas sensibles, pero además llega a las personas. La inteligencia humana es capaz de conocer la persona. Entonces, el último perfeccionamiento de la inteligencia está siempre en el contacto con las perfecciones metafísicas y con las personas. La inteligencia no puede ser infinita en el sentido que no puede tener un acto infinito, porque dado que es una potencia de un acto limitado, que es el alma humana, no puede realizar o producir un acto infinito. Solamente la inteligencia de Dios es infinita. Sin embargo, sí podemos decir que la inteligencia humana está abierta a lo infinito. Es decir, tiene una capacidad para recibir de alguna manera lo infinito, que es el acto divino. Ahora bien, esta capacidad no se realiza en el orden natural, sino en el orden sobrenatural. Por eso hablamos de que la inteligencia tiene una potencia obediencial para un acto infinito, la cual potencia obediencial se realiza solamente por la gracia, que la pone en acto de un modo superior a la naturaleza. Bueno, como ustedes ven, la concepción moral de Aristóteles y de Santo Tomás, que se inspira en Aristóteles, está profundamente radicada sobre la inteligencia. Para entenderlo adecuadamente, tenemos que desprendernos de ciertos condicionamientos de la filosofía moderna que se centra en una especie de uso de la voluntad contra la inteligencia, como vemos en su expresión más extrema, por ejemplo, en Nietzsche, en la filosofía de Nietzsche, que se refiere a la voluntad de poder. Es la voluntad por encima de la inteligencia, liberada totalmente de la inteligencia. Aquí encontramos una inversión de la ética en el sentido clásico, como está en Aristóteles, que está centrada principalmente sobre la inteligencia. Ahora, el antecedente de lo que dice Nietzsche lo encontramos en Kant, especialmente, que pone la inteligencia al servicio de la voluntad en cuanto
el conocimiento teórico está al servicio del conocimiento práctico. Y el conocimiento teórico está limitado por el conocimiento práctico. Porque la razón humana tiene que renunciar al afán de saber en función de la práctica, es decir, de la vida moral regulada por la ley. Tanto más perfectamente se cumple la ley, cuanto más la inteligencia renuncia al conocimiento de las esencias de las cosas, de las sustancias o de los noúmenos, como dice Kant. En cambio, en Aristóteles y en Santo Tomás, que lo sigue, todo el perfeccionamiento humano depende de la inteligencia. Repito, hablamos en el orden filosófico. En el orden teológico se agrega una dimensión nueva, que es la conexión con una realidad superior que se da por medio de la voluntad perfeccionada por la caridad. Pero este perfeccionamiento sobrenatural no trastoca la naturaleza, no la cambia, la perfecciona. Sigue siendo válido lo que dice Aristóteles. Aunque sobrenaturalmente, por la revelación, sabemos que el perfeccionamiento definitivo de la persona no se da por medio del conocimiento, como se puede ejercitar en este mundo, sino que se da en el conocimiento de Dios que corresponde a una vida sobrenatural, con la cual nos conecta principalmente la caridad. Aquí hablamos en el orden filosófico. Entonces, el perfeccionamiento moral de la persona depende de la inteligencia. Esta es la gran visión aristotélica. Todas las virtudes que permiten la realización progresiva de la perfección de la persona dependen de la inteligencia. Por eso, para Aristóteles, la virtud ordenadora es la prudencia que está en la inteligencia, y las otras virtudes se constituyen como tal por participación de la prudencia. Por eso no se puede ser justo, fuerte o templado sin la prudencia. Hemos hablado hasta aquí acerca de los hábitos. Distinguimos ahora los hábitos según las potencias. Hay hábitos en la inteligencia, hay hábitos en la voluntad y hay hábitos también en las potencias que implican órgano corporal, es decir, en las potencias del hombre en cuanto tiene cuerpo. Esta explicación la encontramos en la cuestión 50, que trata acerca del sujeto de los hábitos. En el mismo cuerpo puede haber un hábito, por ejemplo, la salud, que ya hemos mencionado. ¿Se terminó la hora? Qué rápido. Bueno, muy bien.